En este set de diapositivas vamos a ver un ejemplo de uso de interfaces para desacoplar la relación entre una colección y los objetos coleccionados. Esto permitirá hacer que nuestra colección pueda operar con distintos tipos de objetos coleccionables. Como introducción, les vamos a presentar un ejemplo de uso de interfaces que permite desacoplar la asociación entre dos clases, una clase colección y una clase coleccionada. El objetivo de esto va a ser generalizar el uso de la colección, de forma que una misma implementación permita almacenar distintos tipos de objetos coleccionables. El ejemplo se basa en la existencia de dos clases, una clase lista, que es una colección que permite guardar objetos de tipo libro. Los libros se identifican por un código que es entero y poseen un título que es string. La colección lista provee al menos los siguientes métodos. El método addLibro, que agrega un libro a la colección solo si su código identificador no está repetido, retorna true si el libro pudo ser agregado, o false en caso contrario. Y el método removerLibro, que busca, remueve y retorna el libro cuyo código es suministrado por parámetro. Si el código no existe, retorna null. Aquí tenemos una implementación de estas clases, una implementación preliminar de las clases, donde aparece la clase libro con su identificador, constructor, el método que retorna el identificador y el método que opera sobre el título. Por otra parte, tenemos la colección que está dada por la clase lista. La clase lista maneja los libros en una colección en su interior y tiene operaciones que permiten acceder a los libros y recuperar los libros. Por ejemplo, tenemos la operación buscar post, que recibe un identificador de libro y retorna la posición en que se encuentra el libro dentro de la colección. Tenemos el método add, que recibe un libro y agrega el libro si es que este no existe previamente en la colección. En caso contrario, retorna false. Y tenemos el método remove, que recibe un identificador de libro, y tenemos el método remueve, que recibe un identificador de libro, lo busca y lo remueve y retorna de la colección en caso de que éste exista. ¿Cuál es el desafío que nos enfrentamos? Supongamos que la lógica de la colección lista es pertinente para almacenar muchos otros objetos que dispongan de identificadores de tipo int. Por ejemplo, podríamos querer tener una lista de artículos, de mensajes, de vehículos, etc. La pregunta es, ¿será posible desarrollar una lista genérica que pueda registrar cualquier objeto que cuente con un identificador de tipo int? Analicemos cuál es el sistema existente. Tenemos una clase lista que contiene un conjunto de objetos de tipo libro. Observemos en la clase lista lo siguiente. Primero observemos que la colección instanciada donde se almacenan los libros es de tipo libro. En segundo lugar, observemos que hay variables auxiliares internas que son de tipo libro que mantienen referencias a objetos en ciertos momentos de la ejecución del programa. Observemos que el parámetro que recibe el método add es de tipo libro y el tipo de valor de retorno del método remove es también de tipo libro. Y lo otro importante observar es que de los objetos de la clase libro, esta colección hace uso solamente del método getID. Bueno, la situación inicial está dada por la clase lista, que es una colección que contiene directamente a un conjunto libro. Todas sus variables de referencia son de tipo libro. Para lograr la generalización de la clase lista, vamos a recurrir a construir una abstracción de la clase libro. En esta imagen vemos que se ha construido una abstracción de la clase libro representada por la interfaz identificable. La interfaz identificable contiene todo aquello que la clase lista requiere de la clase libro o de los objetos que en general van a ser coleccionados. En este caso, es la existencia de un método que permita retornar el identificador del objeto coleccionado. La definición de esta interfaz permite que la lista pueda guardar cualquier objeto que sea de tipo identificable. Esto es, cualquier objeto que pueda implementar la interfaz identificable, sea los libros, como habíamos visto recién, como también artículos, vehículos o cualquier otro objeto que permita ser identificado a través de un int. Para implementar la solución declaramos la interfaz identificable de la siguiente forma: public interface identificable, y declaramos el método que
es exigido por la colección para poder identificar a los objetos identificables. En este caso, el método getID. La nueva lista almacenará objetos de tipo identificable. Los objetos de las clases que sean de tipo identificable podrán ser almacenados en la lista. Cualquier objeto de alguna clase que sea de tipo identificable podrá ser almacenado en la clase lista. Aquí aparece entonces en la nueva implementación, tenemos que la clase libro implementa identificable, por lo tanto debe proveer el método getID, que es el método que la clase libro ya implementaba. Y tenemos por otra parte la clase lista, que almacena los objetos, un arreglo de tipo identificable y que recibe por parámetro objetos de tipo identificable, ya no son libros, y retorna objeto identificable. Asimismo, las variables internas, las variables auxiliares son de tipo identificable. La clase lista aparece operando exclusivamente sobre objetos de tipo identificable. Por lo tanto, cualquier objeto que sea identificable va a poder ser almacenado en esta colección. Aquí vemos un fragmento de código que usa la aplicación para almacenar libros. Tenemos la instanciación de la clase lista, invocamos el método add de la clase lista para almacenar libros que son creados. Como los libros son identificables, pueden ser perfectamente utilizados como parámetros del método add. Aquí se están creando y almacenando dos libros, y aquí se está creando e intentando almacenar un tercer libro que en realidad tiene el mismo identificador que el primero. Y esto va a arrojar entonces que el libro no puede ser agregado. Aquí tenemos la operación de remoción de un elemento. Como el objeto removido es un objeto de tipo identificable, es necesario hacer el casting para poder acceder a las otras propiedades que tiene el libro, como por ejemplo el título del mismo. Y aquí tenemos la implementación de otra clase de tipo identificable, la clase artículo, que implementa también identificable, tiene sus propios atributos, tiene su constructor, y al implementar la interfaz identificable, debe necesariamente proveer una implementación para el método getID. En este caso, el método getID retorna el código del artículo. Resumen. Mediante el uso de las interfaces, desacoplamos la asociación entre la colección y los objetos coleccionados. La colección se desarrolló para operar sobre una abstracción de los objetos coleccionados, que está dada por la interfaz. Esta abstracción considera los métodos públicos de los objetos coleccionados que son utilizados por la colección. La abstracción se formaliza mediante una interfaz. La clase de los objetos coleccionados implementa la interfaz. La colección puede almacenar a cualquier objeto que implemente la interfaz. Aquí entonces tenemos el diagrama de clases que ilustra la situación que se produce a través del desacoplamiento de los objetos coleccionados mediante la generación de una abstracción que es la interfaz, y el permitir que la clase que mantiene la colección acceda a estos objetos a través de la abstracción o interfaz que ha sido definida.